Muy bien, hola con todos y todas. Mi nombre es Alonso Mendoza y hoy día voy a hacer la resolución de la pregunta 3, los dos incisos del examen parcial de Ingeniería de Transporte del ciclo 23-2. Los dos incisos están relacionados antes que nada con el primer y el segundo principio de Wardrop respectivamente. Por lo tanto, estas preguntas lo que nos van a requerir es de que nosotros podamos aplicar ambos principios de manera tanto teórica como práctica. Más que nada de manera práctica, porque como vamos a ir viendo estos dos ejercicios, especialmente el primer inciso, han requerido de bastante cálculo matemático, como vamos a ir viendo. Y bueno, el inciso A nos dice, ¿se puede aplicar el primer principio de Wardrop para todo Q mayor a cero? Si la respuesta es afirmativa, encontrar las expresiones numéricas para cada caso de asignación posible. Se busca que al ingresar el valor de Q como dato se determinen los valores de X. Bien, entonces acá nos proponen imágenes de la ruta, origen-destino. Tenemos tres rutas y tenemos el flujo Q, que nuevamente, como hemos visto en el inciso, en este caso Q no es un dato conciso, sino es básicamente una variable en la que, por lo tanto, cada vez que nosotros vamos a analizar para nuestras expresiones numéricas, nos deben quedar todas ellas en función de Q, que en otros casos, pues evidentemente hallaríamos una respuesta numérica, porque Q es dato, pero en este caso Q no es dato, vamos a hallar todo en función de Q. Bien, y bueno, repasando un poco el primer principio de Warlock, vamos a recordar un poco. Sabemos de que en el primer principio lo que estamos buscando es el bien personal. El usuario está buscando su beneficio personal. Por lo tanto, lo que siempre vamos a buscar es el menor tiempo de viaje para el usuario y que siempre se va a cumplir que los tiempos sean iguales en todas las rutas que se estén utilizando. Si una ruta no se está utilizando, evidentemente no vamos a contar ese tiempo, pero si una ruta se está utilizando varias rutas, todos los tiempos de esas rutas deben ser iguales. Lo que conocemos como el equilibrio del usuario. Bien, entonces, bueno, como ya vimos, las respuestas nos van a quedar en función de Q. Ahora, para esta pregunta, lo que vamos a tener van a ser tres casos diferentes en los cuales nosotros vamos a hallar las expresiones de la respuesta X para cada uno de estos casos diferentes. Entonces vamos a analizar cada caso de manera diferente y hallar respuestas para cada uno de estos casos. Tenemos el caso donde solo vamos a utilizar la ruta 2, tenemos el caso donde vamos a utilizar la ruta 2 y 1, y tenemos el caso donde vamos a utilizar la ruta 3. Ahora bien, yo he asumido directamente que vamos a utilizar la ruta 2 primero, porque si recordamos un poco de la fórmula de los tiempos para una ruta, sabemos que estos valores constantes, vamos a observar estos valores constantes, 4, 6 y 7, a lo que corresponden es al flujo, al tiempo en flujo libre, ¿no? Es el tiempo que va a demorar esta ruta cuando básicamente, teóricamente podríamos decir que no tenemos carros en la ruta, no depende de los carros, por lo tanto es un flujo libre. Es el primer tiempo que se va a calcular, ya no depende pues de la cantidad de vehículos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente ver cuál es el que tiene el flujo libre, el tiempo flujo libre menor, ¿no? Entonces, en este caso, sería la ruta 2 que tiene un tiempo flujo libre de 4. Le seguiría la ruta uno que es de 6 y la ruta 3 que es de 7. Entonces, nosotros a simple vista podemos darnos cuenta que primero siempre vamos a utilizar la ruta 2 y que luego vamos a utilizar la ruta 2 y uno, y luego vamos a utilizar la 2, la uno y la 3, siendo la 3 la última que se va a utilizar eventualmente. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, antes de comenzar a analizar cada caso, es que vamos a determinar cuándo se van a comenzar a utilizar cada una de las rutas. Es decir, nosotros sabemos de que cada ruta se va a comenzar a utilizar cuando el tiempo de la primera ruta ya exceda el tiempo flujo libre de la siguiente ruta. Bien, entonces, en el primer caso, lo que tendría que suceder es que el tiempo de la segunda ruta, que va a ser la primera que vamos a utilizar, que es 4.0.02x2, tiene que ser mayor o igual que el tiempo de flujo libre de la segunda ruta que vamos a utilizar, que es la primera, que va a ser 6. Entonces, igualamos las expresiones y vemos de que esto va a suceder cuando x2 sea 100. Y hacemos lo mismo para la tercera ruta. Sabemos de que la tercera ruta se va a utilizar luego de la segunda ruta, por lo tanto vamos a igualarle el tiempo de la segunda ruta, que es la uno, al tiempo de flujo libre de la tercera y última ruta, que es la 3, que es 6 más 0.01x1 al cuadrado, es el tiempo de la primera ruta, que es la segunda que vamos a utilizar. No confundamos esos dos conceptos. La uno en realidad es la segunda que vamos a utilizar. Y le igualamos a 7 y vemos de que la tercera ruta se va a utilizar recién cuando x1 sea 10.
¿no? Y luego más adelante vamos a calcular para qué Q va a suceder esto. Ahorita no sabemos eso, solo sabemos que en algún momento X va a ser 10 para algún valor de Q y que ahí vamos a recién utilizar la tercera ruta y todas las rutas en sí. Bien, ahora sí podemos pasar al primer caso, en el que sabemos que solo estamos utilizando la ruta 2. Para esto corresponde a cuando Q va a ser menor a 100. Y bueno, acá en realidad no hay que hacer ningún cálculo, es bastante directo porque sabemos de que si solo se está utilizando la ruta 2, la cantidad de vehículos va a ser igual a Q, porque no se está utilizando ninguna otra ruta. No se está distribuyendo la cantidad de vehículos por ninguna otra ruta, todo va a ir a 2. Entonces, la totalidad de los vehículos es igual a Q, es igual a X2 en este caso, y por lo tanto X1 y X3 van a ser cero porque ahorita no lo estamos utilizando. Acá es básicamente lógica, podemos aplicarlo directamente, no hay necesidad de hacer ningún cálculo. Ahora sí, vamos a pasar al segundo caso. Acá ya estamos usando dos rutas. Primero la ruta 2 utilizado, luego la ruta 1. Y esto ya es para cuando Q ya va a ser mayor a 100. Bien. Entonces ahora sí, como se están utilizando las dos rutas, Q va a ser igual a X1 más X2. Y bueno, podemos despejar el valor de X1 para que nos quede en función de X2 y también de Q. Y pues, sabemos que del primer principio los tiempos tienen que ser iguales, entonces vamos a igualar el tiempo uno con el tiempo 2, bueno, el tiempo 2 con el tiempo uno. Nos queda esta expresión, tenemos como variables x2 y x1, entonces vamos a poner x1 en función de x2, como hayamos hallado de la primera expresión, entonces nos quedaría 4 más 0.02 por x2 más es igual a 6 más 0.01 de q menos x2 al cuadrado. Aquí vamos a recordar de que en este caso, básicamente, Q, cuando hace claro es una constante, en realidad pues va a actuar en este caso casi como una constante. Porque cuando nosotros vamos a despejar el valor de x2 que nos tiene que quedar en función de Q, Q lo podemos tratar como una constante y no tenemos que operar en base a él, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a buscar pues es despejar el valor de x2. Entonces, con él vamos a operar y como nosotros podemos notar, pues acá tenemos un valor de x2 al cuadrado, ¿no? Entonces esto no se puede resolver con una expresión lineal, va a ser una solución cuadrática. Entonces vamos a mover los valores que tenemos para hallar una expresión, de manera que podamos expresarla de manera de ecuación cuadrática, ¿no? Entonces tendríamos 0.02x2 menos 2 es igual a 0.1 por esta expresión, que es x menos x2 al cuadrado. Dividimos todo entre 0.01 y finalmente despejamos a cero y lo que nos va a quedar es esta expresión. Y nosotros podemos reconocer de esta expresión que esta es básicamente la expresión de una de ecuación cuadrática, ¿no? Acá tendríamos A, acá tendríamos B y acá tendríamos C, ¿no? Entonces, pues lo que podríamos, sabiendo eso, lo que podemos hacer pues es resolver esto con la ecuación general, la solución general de la ecuación cuadrática, sabiendo pues que A es 1, B es menos 2Q más 2 y que C es 200 más Q al cuadrado. Ahora bien, acá hay un detalle importante. En la pregunta, lo que nos han preguntado, valga la redundancia, es que si verdaderamente podemos aplicar esto para cualquier Q mayor a cero. Entonces, eso implicaba pues que tenemos que asegurarnos que cualquier valor que vamos a encontrar, cualquier expresión, tenga que ser matemáticamente congruente, física matemáticamente congruente, ¿no? Entonces, en este caso, como nuestra expresión va a ser la solución de la expresión cuadrática, nosotros nos debemos asegurar que nuestro determinante sea mayor a cero para cualquier caso que vayamos a analizar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular primeramente el determinante, asegurarnos que todo sea correcto. Entonces, sabemos que el determinante es b al cuadrado menos 4c, a es 1, c es 200 más menos q al cuadrado, operamos, elevamos b al cuadrado menos 4ac, tenemos toda esta expresión, se va 4q al cuadrado, se va 4 menos 800, menos 796, entonces nuestro determinante es 8q menos 796. Entonces observamos que en realidad como acá hay una expresión negativa dentro de nuestro determinante, en efecto sí va a haber un momento para algún valor de q en el que el determinante sea negativo, ¿no? Entonces vamos a calcular ese valor de q, y ese valor de q es 99,5. Pero nosotros sabemos de que en realidad estas ecuaciones las estamos aplicando para cuando q es mayor a 100. Por lo tanto, no va a haber ningún caso en el que podamos hallar que el determinante vaya a ser negativo, porque siempre va a ser el valor de q mayor a 100. No va a ser negativo, entonces acá todo está correcto, podemos continuar.
Ahora sí aplicamos la ecuación de la solución general. Como siempre tenemos dos soluciones. Tenemos acá estas dos soluciones, las vamos a simplificar y nos queda q más 1 más la raíz cuadrada de 2q menos 199 y q más 1 menos la raíz cuadrada de 2q menos 199. Bien, entonces acá obviamente la pregunta es cuál de esas dos expresiones vamos a tomar. Alguna de estas tendría que ser nuestra solución, pero solamente una de ellas la va a ser. Entonces, para saber cuál de las dos es la correcta, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de q en ambas ecuaciones y vamos a determinar si el valor de x2 que nos va a botar en función de q es congruente y lógico, ¿no? Entonces, en este caso, el valor que vamos a elegir para poner es 100, porque nosotros sabemos de que en 100, hasta 100, habíamos analizado hasta el valor de q igual a 100, x2 se está utilizando en su totalidad y x1 recién se va a utilizar, ¿no? Entonces, por lógica, se debería cumplir que cuando q es 100, en esta ecuación, x2 también debe ser igual a 100 porque todavía no se va a comenzar a utilizar la ruta 1, sino que recién se va a comenzar a utilizar cuando Q exceda 100. Por lo tanto, ambos valores tienen que ser iguales para este Q igual a 100. Entonces, elegimos un valor conocido y buscamos la respuesta que estamos esperando, ¿no? Entonces, reemplazamos Q igual a 100 en ambas ecuaciones. En la primera ecuación nos bota 102. Esto es correcto, es incorrecto, no es lo que estamos buscando y además es físicamente imposible, pues porque si ponemos un valor de q, nos está botando un valor de x2 más alto que q, y esto obviamente no es posible. Y en la segunda expresión, en la segunda solución, sí nos bota x2 igual a 100, la cual es lo que estamos buscando es la expresión correcta, nos que vamos a quedar con esta solución. Entonces, teniendo ya la solución de x2, obtenemos también la expresión para x1, que sabíamos que x1 es q menos x2. Resolvemos y ya tenemos las expresiones para tanto x1 y x2 para el segundo caso. Y bien, ahora algo que debemos asegurarnos y calcular antes de pasar al tercer y último caso es que tenemos que saber hasta qué valor de Q vamos a utilizar estas ecuaciones. El valor de Q evidentemente vamos a utilizar hasta que se abra la tercera ruta. Y nosotros habíamos calculado que la tercera ruta se va a comenzar a utilizar cuando x1 sea 10. Era lo que habíamos visto antes de comenzar a analizar cualquiera de los tres casos, ¿verdad? Entonces, nosotros acá teniendo la expresión de x1 en función de q, igualamos x1 igual a 10 a la expresión que vemos allá en función de q. Despejamos para q y vemos de que se va a utilizar q va a ser igual a 160. En 160 ya se va a comenzar a utilizar la tercera ruta. Entonces, estas ecuaciones son válidas hasta 160. Y ahora sí, vamos a pasar a analizar el tercer y último caso, que es cuando ya estamos utilizando la ruta 2, 1 y 3, que como acabamos de calcular va a ser cuando Q ya sea mayor a 160. Entonces aquí, utilizando las tres rutas, sabemos de que Q va a ser igual a x1 más x2 más x3, y nuevamente por el primer principio se tiene que cumplir que los tres tiempos, ya no solo los dos, los tres tiempos tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar nuevamente lo que hemos hecho en el segundo caso, es decir, vamos a igualar las expresiones, las vamos a poner en función de algún valor y vamos a reemplazar y despejar para hallar x2, x1 y x3. Entonces en este caso yo elegí poner x1 y x3 en función de x2, como ya había operado en el caso 2 en función de x2, entonces igualo los tiempos, despejo para x1 y hago lo mismo para x3, igual el tiempo 2 al tiempo 1, igual el tiempo 2 al tiempo 3, despejo para x1 y despejo para x3, y ya tengo mis expresiones de x1 y x3 en función de x2. Bien, y ahora sí, lo que vamos a hacer es igualar las expresiones. Ahora, en este caso, como yo he puesto tanto x1 y x3 en función de x2, puedo igualar cualquiera de estas tres expresiones. O sea, puedo igualar t1 a t3 y analizar, puedo igualar t1 a t2 y analizar, o puedo igualar t2 a t3 y analizar. Yo he elegido igualar t2 a t3. eh, Se podría hacer con cualquiera de las otras dos opciones. La respuesta es la misma, ¿no? Entonces, igualamos T2 a T3. El lado de T2 está en función de X2 y el lado de T3 está en función de X3. Y nosotros sabemos que X3 es, por la ecuación de la suma de Q, es Q menos X1 menos X2, ¿verdad? Y como ya hemos hallado X1 en función de X2, reemplazamos. Y ahora sí, nuestra ecuación está en función de X2 y pues también de Q, que nuevamente vamos a tratar como una variable que podamos despejar, ¿no? Entonces, acá nuevamente vamos a ir despejando los valores. Vamos a restar 7 menos 4, vamos a dividir todo entre 0,01 y nos queda 2x2 va a ser igual a 300 más q menos la raíz cuadrada de 2x2 menos 200 menos x2.
Acá tenemos una raíz cuadrada y entonces esto nos dificulta poder despejar el valor de x2. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esta raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada de 2x2 menos 200 en un lado, la vamos a despejar y vamos a colocar el resto de la ecuación en el otro lado y vamos a elevar todo al cuadrado para poder quitar esta raíz cuadrada que nos está molestando y de esta manera poder despejar el lado de x2. Entonces elevamos 2x2 menos 200, raíz cuadrada al cuadrado, entonces nos queda 2x2 menos 200 y también elevamos al cuadrado el otro lado de la ecuación, que como vamos a observar es un trinomio. Entonces, al ser un trinomio, vamos a tener una expresión más larga de lo que sería pues, el binomio al cuadrado, es una expresión un poco más compleja. Entonces, vemos que este problema pues, ha requerido bastante cálculo matemático y bastante uso de algunas expresiones básicas pues, de álgebra, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas siempre es bueno tener a la mano, en la mente, obviamente, estas expresiones para poder operar con la mayor eficiencia y rapidez posible. Acá voy a poner, pues, entonces, la ecuación del trinomio al cuadrado, la tenemos aquí, que va a ser cuando a más b más c lo llevamos todo al cuadrado, nos queda al cuadrado más el cuadrado más el cuadrado, más 2 por a por b más b por c más a por c, ¿no? Nuevamente, es mucho más conveniente durante la evolución haberlo tenido pues en la mente, no tener que haberlo tal vez deducido o tal vez ni siquiera poder haberlo recordado, ¿no? Eso hubiera sido no muy bueno. Entonces siempre es bueno pues tener en la mente estas expresiones para poder operar con más agilidad. Entonces, nuestro trinomio, que era q menos 3x2 más 300, le damos al cuadrado, nos va a quedar toda esta expresión larga, que es q al cuadrado más 9x2 al cuadrado más 90.000, menos 1800x2 menos 6qx2 más 600q. Y ahora, como nuevamente tenemos x2 en una expresión cuadrática, lo que vamos a buscar nuevamente pues, es despejar la ecuación de manera que lo podemos expresar como la ecuación cuadrática igual a cero, ¿no? Entonces, nuevamente despejamos los valores y nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí, y donde vamos a nuevamente agrupar los valores para poder hallar los valores de A, B y C, ¿no? Como habíamos hecho en el caso 2. Entonces, nuevamente tenemos A igual a 9, ahora tenemos A igual a 9, tenemos B igual a menos 6Q más 1802, y C igual a Q al cuadrado más 90.200 más 600Q. Otra vez vamos a calcular nuestro determinante, vamos a asegurarnos de que sea congruente y luego, si todo es correcto, vamos a calcular nuestras soluciones. Bien, entonces calculamos el determinante, esta expresión un poco larga, pero vamos a ver que acá 36q al cuadrado se va con 36q al cuadrado, 21.624q menos 21.600q va a ser 24q, y 3.247.204 menos 3.247.200, pues solo 4. Entonces, nuestra expresión tan grande, pues se simplifica simplemente que nuestro determinante es 24q más 4. Perdón, determinante, no, discriminante, disculpen. Acá debería decir discriminante. Y vamos a confirmar, pues, que el discriminante es positivo. Entonces, acá, pues, no tenemos que en realidad hacer ningún cálculo porque vemos que las dos expresiones del discriminante son positivas. Entonces, para cualquier Q que sea positivo, el discriminante siempre va a ser positivo. Entonces, todo está bien. Entonces, ahora sí pasamos a las soluciones. Aplicamos la ecuación de la solución general. Tenemos estas dos expresiones, las vamos a simplificar. Nos queda q tercios más 901 sobre 9, más la raíz cuadrada de 6,1 sobre 9, el faltó el 9, y q tercios más 901 menos la raíz cuadrada de 6,1 sobre 9. Nuevamente tenemos que decidir cuál de las dos vamos a tomar. Vamos a aplicar el mismo método que habíamos hecho durante el caso 1, en el cual lo que hicimos fue tomar un valor de q, reemplazarlo y asegurarnos de que nos está botando la respuesta que estamos buscando. En este caso, el valor que vamos a tomar es 160, porque nosotros sabemos ahora que en q igual a 160, hasta q igual a 160 sabemos que se están utilizando las dos rutas y recién se va a comenzar a utilizar la tercera ruta. Y también sabemos que en q igual a 160, x1 es 10. Y como solo se está utilizando x1 y x2, pues x2 tendría que ser la diferencia entre q y x1, lo cual sería 150, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos q igual a 160 en nuestras ecuaciones, soluciones, lo que estamos esperando es que alguna de las dos nos bote 150 como respuesta.
Lo hacemos en la primera, nos dice 156.9, no es correcto, y en la segunda sí, nos dice 150, por lo cual la respuesta que estamos buscando es nuestra ecuación correcta. Bien, entonces ahora sí tenemos la expresión para x2, y como ya habíamos tenido las expresiones, habíamos puesto x1 y x3 en función de x2, también reemplazamos x2 y ya tenemos x1 y x3 inmediatamente en función de q. Con esto hemos finalizado el problema. Ahora simplemente vamos a repasar los tres casos que habíamos visto para ver las expresiones que nos han quedado. En el caso 1, pues teníamos cuando q es menor o igual a 100, en cuyo caso solo usamos x2, que va a ser igual a todo q, y x1 y x3 son 0. Tenemos el caso 2, que es entre 100 y 160, y acá tenemos que solo x1 y x2 están utilizando, x3 es 0. Y finalmente, en el caso 3, cuando Q ya excede 160, y ya tenemos las tres expresiones que acabamos de hallar, que todas, bien hecho, están en función de Q. Y esto sería todo el inciso A. Ahora vamos a pasar a resolver el inciso B, que ya no está relacionado con esta pregunta, más bien es con el segundo principio de Walrop. Y lo que nos pregunta es si se puede aplicar el segundo principio de Walrop para todo Q mayor a 0. Entonces acá tenemos nuevamente Q como una variable, tenemos un origen y un destino y tenemos dos rutas con su tiempo correspondiente. Entonces, recordando un poco el segundo principio de Wardrop, lo que, a diferencia del primer principio, que buscábamos el beneficio propio, en el segundo principio lo que estamos buscando es el beneficio del sistema como tal. Ya no solamente buscamos que nuestro tiempo sea el mínimo, sino de que el costo total del sistema sea el mínimo. Y la fórmula para el costo total, pues es la cantidad de vehículos en una ruta por el tiempo de esa ruta. Entonces, en este caso tenemos dos rutas, la 1 y la 2. Entonces, vamos a hallar el costo total del sistema y luego lo que vamos a buscar es para qué casos el costo total del sistema es mínimo, ¿no? Entonces, el costo total va a ser x1 por t1 más x2 por t2. T1 está en función de x1, T2 está en función de x2. Lo reemplazamos y tenemos la expresión en función de x1 y x2. Pero nosotros sabemos que, a diferencia en el primer principio, donde nosotros hemos ido analizando caso por caso hasta qué punto se va a utilizar cada ruta, si acá se está utilizando para un Q la ruta 2 y la 1, para otro caso solo 1, por otro caso las tres rutas. En el segundo principio, como lo que estamos buscando no solamente es el beneficio personal, sino el beneficio total, podemos asumir directamente que se están utilizando todas las rutas disponibles para la mayor eficiencia del sistema. Entonces acá no vamos a analizar si se están utilizando las dos rutas, podemos asumir directamente, por lo tanto Q va a ser igual a x1 más x2. Despejamos para x2, que sería igual a Q menos x1, y esto lo podemos reemplazar en la ecuación del costo total. Reemplazamos x2 por Q menos x1, ampliamos la ecuación, la expresión, y ya tenemos nuestra expresión de costo total del sistema en función de x1 y también pues de q, que nuevamente va a actuar básicamente como una constante. Entonces, si nosotros queremos hallar el valor mínimo de la ecuación, lo que vamos a hacer pues es derivar nuestra expresión en función de x1 y luego pues igualarla a 0, ¿no? Entonces, derivamos la expresión, nos queda 8 más 0.08x1 menos 10 menos 0.12q más 0.12x1. Igualamos esta derivada a 0 y despejamos para x1, con lo cual nos quedaría 0.6q más 10, y luego obtenemos x2, que va a ser q menos x1, y nos queda 0.4q menos 10. Ahora, recordando lo que nos estaba diciendo la pregunta, nos preguntaba si es que podemos aplicar el segundo principio, que es lo que acabamos de hacer numéricamente, para todo q mayor a 0. Y acá nosotros podemos ver que Q2 en realidad tiene una expresión negativa. Entonces vamos a ver que en realidad no para todo valor de Q, X2 va a ser mayor a 0. Vemos que X2 en realidad solo va a ser mayor a 0 para un Q mayor a 25. Pero nos han preguntado de que si se va a cumplir el segundo principio para cualquier Q mayor a 0. Y vemos que no, porque para un Q, diga, menor a 25, pero que sea mayor a 0, X2 va a ser negativo. Y por más que se está cumpliendo que el mayor a cero, un x2 negativo no es físicamente posible. No podemos tener una cantidad de autos negativa. Por lo tanto, nuestra conclusión es que el segundo principio de Waldorf no se va a cumplir para todo q mayor a cero, que es lo que hemos confirmado y solo hemos podido confirmar haciendo el cálculo numérico. Esto es algo que no se puede determinar simplemente observando las rutas. Hemos tenido que calcular todas las expresiones en función de q y luego verificar que todo es congruente. Y en este caso, a diferencia del inciso A, pues hemos visto que no es totalmente congruente para todos los casos que nos han propuesto.
Y bien, eso sería todo. Ahí hemos analizado las dos preguntas. Como hemos visto, pues se ha requerido bastante cálculo numérico, por lo tanto siempre es recomendable estar al tanto de nuestra capacidad matemática y de nuestra velocidad para estos ciertos cálculos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.